fin de semana se conoce el resultado de la encuesta del Centro Democrático que está intentando decidir cuál de las tres mujeres, son Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, que disputan la candidatura del Centro Democrático. Y después debería venir, Ricardo, la consulta del próximo mes de marzo. Sí, señor, la consulta, elegida la candidata del Centro Democrático. La consulta interpartidista, a la que ya expresaron su intención de participar en diferentes lados del espectro político 34 partidos y movimientos políticos. 719, señor expresidente Álvaro Uribe, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, mi saludo muy respetuoso a usted, a todo el equipo de Blue y a todos los oyentes. ¿Lo veo dónde se encuentra en este momento, presidente? Estoy en la casa, hoy tengo una agenda política larga, pero aplacé un poquito para atender este compromiso. ¿Está en Río Negro o en el Uérrimo? No, nosotros vivimos aquí en Río Negro y yo paso muchas temporadas allá también por el trabajo. Presidente, ¿usted ya conoce resultado, algo, para dónde va la candidatura presidencial del Centro Democrático? Néstor, de ninguna manera, yo procuro ahí tener toda la prudencia, apoyar de todo corazón a estas tres mujeres tan meritorias que le han servido tanto a Colombia, tan firmes en una oposición con ideas, con propuestas, sin dobleces, sin dubitaciones. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Yo creo que el fin de semana es muy posible que las firmas que contrató el partido le comuniquen al director del partido y a las candidatas, y que el lunes se anuncie. Yo sabré en el momento que van a anunciar, y hay la posibilidad que se va a discutir, pero quedó firmado en un acta que hasta la primera semana de febrero, que hay otra fecha legal, sea una desde ya, o sean dos candidatas. Usted, de eso le iba a preguntar, presidente, ¿usted podría meter mano allí, tomar la decisión personal del candidato o la candidata debe ser la siguiente? De ninguna manera, Néstor, nunca lo he hecho. Ni en el 2014, cuando Oscar Iván Zuluaga ganó una convención, ni en el 10, cuando varias encuestas se hicieron y finalmente el presidente Duque ganó, segundo el doctor Carlos Holmes, tercero Rafael Nieto, la doctora Paloma, María del Rosario Guerra. Hace 4 años fue una encuesta entre el doctor Oscar Iván y la doctora María Fernanda, y ahora llevamos más de un año de foros. Se interrumpieron por el magnicidio contra Miguel Uribe. Ese dolor que llevamos en esta campaña lo reanudamos, se ha trabajado mucho lo virtual, y yo en el corazón, primero, tengo una gran responsabilidad con la credibilidad del partido, de no intervenir, promoverlas de todo corazón y de toda convicción a las tres, y además, por ejemplo, las listas del partido, la lista de Senado cerrada, como una contribución a la austeridad de la política, a contribuir a cerrar uno de los caminos de la corrupción, que es el costo de cada candidato. En la lista abierta, la lista cerrada, la ha configurado la dirección del partido con apoyo, con 2 apoyos. Un grupo de personas de muy reconocida alta reputación y un examen de hojas de vida y de desempeños que hizo una institución política nacional muy respetable. Presidente, si la encuesta se la hicieran a usted, si usted va en la calle y le dicen de las siguientes tres, Holguín, Cabal, Paloma Valencia, ¿usted por cuál votaría o por cuál va a votar? Pediría una reforma constitucional para tener una presidencia de 3. No me eche ese cuento. No, el encuestador. No, de verdad. Yo soy el encuestador. Señor, ¿me quiere responder, por favor? Es una de las 3. Diría, no puedo responder, señor encuestador. Pero mire, Néstor, yo tengo 73 años. Diría yo que 146. Trabajados y vividos de día y de noche. Yo tengo que pensar en el país y en un partido serio, no en un partido de momentos, sino en un partido que se proyecte. Entonces tengo que contribuir con mucha responsabilidad en esta orientación. Se lo pregunto muy en serio. No sé si usted tenga la consideración de las encuestas,
De las 3 candidatas de su partido, a pesar del desgaste del gobierno, las 3 marcan muy regular, la verdad, tirando a mal, que no quiere decir que no puedan ser presidentas, pero les va de momento muy mal en las encuestas. ¿Eso lo atormenta a usted un poquito, llegar a una consulta con candidatas que están marcando 1 o 1,5? 1,5 ¿Qué pasó, presidente? ¿Quién tiene ahí al lado? No, aquí pidiendo una cosita en la casa. Bueno, le pregunta. ¿Cafecito? No, está. Que se quite María Eugenia. María Eugenia, dígale. Es que María Eugenia está en sus labores cotidianas. No, pidiéndoles dígale, un cafecito. Dígale, si se atraviesa María Eugenia no pasa absolutamente nada, no se preocupe. Presidente, después se pone brava conmigo que porque apareció. No, pues la hacemos famosa un minutico. Presidente, le preguntaba, ¿por qué sus candidatos marcan tan mal en las encuestas? A ver, Néstor, ¿qué le digo? Yo no peleo con las encuestas, pero las encuestas también van variando. Primero, yo tengo que decir lo siguiente. Le acepto que se ha marcado mal en las encuestas, pero yo creo que ustedes que han seguido el curso diario de la política colombiana y del Congreso, ustedes mismos saben que son firmes, que tienen unas convicciones muy claras, que han hecho una oposición argumental y sin dobleces. Yo la respeto profundamente, cualquiera sea el porcentaje, así en este momento muy bajo en las encuestas. También tienen confianza ellas que, terminado este proceso y en un esfuerzo por el país, ya con una sola candidata, pues las cosas pueden mejorar. Ahora, la verdad es que yo nunca he calculado encuestas. Yo no me puedo poner ahora a decir, ay, respetar a estas señoras que tienen tanto merecimiento, que son una garantía para la democracia colombiana por el momento de las encuestas. Ahora, déjeme agregar esto. Este partido tiene una gran responsabilidad con unas tesis. Ha sido un partido promotor de la seguridad, que hace 20 años en Colombia no se hablaba de seguridad, sino este partido ha dicho, para que haya política social profunda se necesita una gran empresa privada, un gran emprendimiento, un Estado austero, Néstor. Esas son tesis bien importantes que merecen que nosotros luchemos para que este partido se consolide. Sí, presidente, usted desde hace meses ha venido con la idea de lograr una coalición lo más amplia posible para enfrentar al candidato del petrismo, en este caso a Iván Cepeda. Y hablaba usted de una consulta lo suficientemente amplia que fuera desde Abelardo de la Espriella, hasta Fajardo, Sergio Fajardo. Los dos dijeron no, ambos dicen que van hasta la primera vuelta en mayo sin consultas. ¿Por qué termina fracasando la idea de esa consulta con dos de los que más marcan en las encuestas? Pues hombre, ellos han dicho que no. Ricardo, ellos han dicho que no, respetable. Entonces, yo tengo que seguir en la idea. A mí me preocupa el país. Yo nací en la violencia política. Mi madre en el suroeste de Antioquia recibía un día la llamada, mataron 10 liberales, al otro día mataron 10 conservadores. Por eso fue una de las dirigentes allí, una de las promotoras del Frente Nacional. Después vino la violencia marxista, leninista, el paramilitarismo. Finalmente unos y otros con el narcotráfico. Este país tuvo en el siglo pasado el mejor manejo macroeconómico. No quedó mal en la deuda, no tuvo hiperinflación, pero este país tuvo la más extensa democracia en el siglo pasado. Los mexicanos se ufanan que tuvieron 12 años de interrupción, nosotros apenas 4, pero mucha violencia que lo atrasó. Todo eso, uno quisiera un país mucho mejor para las nuevas generaciones. Yo soy papá, soy abuelo, tengo que mirar las nuevas generaciones. Por eso, de pronto, he soñado con que todos estén unidos. No va a haber un consenso completo de ideas, pero sí un acuerdo, como dijera Álvaro Gómez, sobre lo fundamental, respetando también puntos de desacuerdo,
para poder enfrentar y ganarle a este proyecto de destrucción democrática que tiene Colombia. Pero ahí tenemos que seguir, yo seguiré con la insistencia. Ahora estamos pendientes, entiendo que muchos partidos y candidatos en la fecha del 7 de diciembre dijeron sí a la consulta, tienen que decir si continúan o no el 22 de diciembre, y nosotros hemos dicho, si la consulta reúne a todos los afines, si hay una sola consulta de afines y no hay varias, no hay consultas dispersas que creen más riesgos, nosotros estaríamos muy probablemente en esa consulta. Todo lo que le ¿Con diga quiénes, al presidente, referéndum. con quiénes se está imaginando usted esa consulta interpartidista de marzo? Para ponerle un poquito de nombre propio, le preguntaba a Ricardo, ya Fajardo y De la Espriella se bajaron. ¿Entre quiénes o con quiénes participando ahí? Pues los afines, pero que no haya varias consultas de afines, porque si hay un grupito con una consulta y otro grupito con otra consulta, y están obligados todos a ir a primera vuelta con candidatos, lo que hay es más dispersión. Ahora, todo lo que le diga yo es ad referéndum de las candidatas, porque las respeto muchísimo. Y esto es un tema de discusión con ellas el fin de semana. Entonces, ¿con quién me estoy imaginando? Pues no, yo no voy a vetar personas. Aquí lo importante es un compromiso sobre temas fundamentales del país. ¿Cómo vamos a recuperar la salud? ¿Cómo vamos a proteger las pensiones de los trabajadores? ¿Cómo vamos a crearle a este país nuevamente condiciones de inversión? ¿Cómo vamos a bajar impuestos, dar estabilidad en el largo plazo, a reducir el tamaño del Estado? ¿Qué educación vamos a proponer? Nosotros tenemos una propuesta de educación alternativa. Este país tiene 2.100.000 jóvenes, Néstor, que ni estudian ni trabajan. Nosotros estamos proponiendo y queremos proponer a todos un esfuerzo de educación alternativa con formación técnica, tecnológica, que pueda ir incrementando a través de ciclos de corta duración y con crédito para emprendimiento. Hombre, crecer muchísimo. Ese fondo de emprender que se creó en el gobierno nuestro, pero que quedó pequeño. Después crearon Impulsa, crecer, reorientar, repensar todos esos mecanismos y hacerlos que los jóvenes tengan toda la posibilidad de acceder a ellos. Sí. Acuerdos sobre unos temas bien importantes de seguridad, de acabar el narcotráfico, de economía, por supuesto, de lo social, porque para nosotros, en nuestra concepción de economía fraterna, en nuestra idea de que es mejor un peso en salarios o en inversión que en impuestos, para nosotros es muy importante. Baja el tamaño del Estado, de condiciones a los jóvenes y a las empresas para ampliar el emprendimiento. Hoy Colombia está sin inversión, sin formación de capital, y dele todas las posibilidades a los jóvenes. Sí, presidente, pero déjeme retomar la pregunta de Ricardo. ¿Cómo hacer en la práctica para que se reúnan Vicky, Fajardo, Abelardo, Cárdenas, todos los que se han vetado entre todos? Porque de lo contrario, pues va a pasar lo que usted está previendo que podría pasar, y es caer en manos del candidato del petrismo. Doctor Felipe, ¿cómo hacer? Primero, yo tengo que insistir en esto, doctor Felipe. Así unos han dicho que no. Yo creo que una contribución de pronto, un sueño de pronto improbable, pero yo tengo que insistir en esto y lo hago de mucha convicción. Segundo, entonces dicen, bueno, no va el doctor Abelardo a la consulta, a quien aprecio mucho. Le reconozco su firmeza. No va el doctor Fajardo, que siempre ha tenido mi respeto, y cuando era alcalde, toda la colaboración desde nuestro gobierno. Pero van los otros. Si a mí me dicen, los otros van todos unidos a una consulta, ahí estaremos nosotros al referendo de las candidatas. Si eso se dispersa, yo tendría que decirle a las candidatas, sí valdrá la pena estar ahí. ¿No será mejor reservarnos y después proponer una encuesta? A ver si hay un candidato de unidad, o por lo menos evita toda esa dispersión
se evita que el candidato de la destrucción comunista no gane en primera vuelta, que haya manera de derrotarlo y que haya grandes posibilidades. Pero, presidente, perdóneme, le pediría una precisión sobre esto porque esto me parece novedoso. Usted está diciendo, de pronto la candidata elegida por el Centro Democrático no participa en una consulta el año entrante. Todo a referéndum de ellas, doctor Néstor. Todo lo que llega, le diga a Blue y pido muy respetuosamente que lo comprendan, ese referéndum, todo lo discuto con ellas. Por eso, todos los pasos se han discutido con ellas. Usted le acaba de decir a Felipe, la posibilidad. De pronto yo les digo a ellas, ¿es mejor no participar en la consulta, sino ir derecho a primera vuelta? En el evento que no haya una unificación para la consulta, sino que haya la consulta de este grupito, la consulta de este otro grupito, que haya una dispersión de consultas. Entonces, en ese caso uno pensaría, bueno, hicimos todo el esfuerzo. El 7 de diciembre se envió la carta a la registraduría anunciando que iríamos a la consulta, pero no vale la pena con una cantidad de grupitos o con varios grupitos, no vale la pena sin una gran unificación con voluntad de someterse a esa consulta. En el momento diría, bueno, es mejor que el Centro Democrático se reserve, no participe en la consulta, pero sigamos pidiendo la unidad, que podría ser, a falta de una gran consulta, ante el problema de una dispersión de consultas, podría insistirse también en encuestas, doctor Néstor. Pero esto todo no esto es lo son mismo, hipótesis. presidente, perdóneme, es que esta semana entrevisté, me sorprende un poquito lo que usted está diciendo, porque esta semana entrevisté aquí a Sergio Fajardo, yo no sé si usted lo oyó, y básicamente me dijo lo mismo que usted está diciendo. Plantea una encuesta también. Bueno, pues me parece un gran avance. Me parece un gran avance, doctor Néstor. Lo que hay que preguntarle es que es lo que me preguntaba ahora Ricardo a mí, ¿con quién? Porque nosotros hemos sido muy respetuosos con él, me reuní con él, todas las reuniones políticas que yo hago se publican, no tengo reuniones políticas clandestinas. El que se va a reunir conmigo sabe que se debe publicar, él sabe todo nuestro respeto, como lo sabe el doctor Abelardo. Entonces también es importante precisar eso. Nosotros, se lo resumo, a referéndum de las candidatas. Si hay una consulta que unifique todos estos grupos afines, con partidos, con caras frescas, es muy posible que las candidatas dicen sí, ahí estaremos. Si esa consulta se dispersa en varios grupitos, es inútil estar allí. Pero seguiríamos buscando nosotros, podría ser un mecanismo, qué sé yo, de encuesta, buscando una unificación, doctor Néstor. ¿Que sería una encuesta antes de las elecciones parlamentarias o después de las parlamentarias? Podría ser antes de las parlamentarias, doctor Néstor, para llegar a parlamentarias con un candidato de unidad. Otros dirán, el derecho aquí no solamente es la política, es también el detalle de la legislación electoral colombiana, que hay que ser muy cuidadoso. Y yo lo único que sé es agitar en la calle. Yo no conozco las minucias de la legislación electoral, entonces hay que preguntarle a las personas que conozcan bien los detalles. Okay. Presidente, de este tema de mecánica política solo me resta una pregunta. Que creo que hay una confusión en la calle. Me preparé muy bien porque dije, Néstor es muy impaciente y yo hablo muy extenso. Vamos a ver si soy capaz de contestarle corto. Las dos son ciertas, presidente. Las dos premisas. Su candidato... Por eso me da miedo que usted me entreviste. No, hombre, no le dé tanto miedo. Señor expresidente, ¿su candidato está en el Centro Democrático o su candidato en realidad es Abelardo de la Espriella? Después de un largo proceso, un partido que merece un gran respeto, mire, por sus tesis, porque ha sido coherente, porque propone algo que le sirve a Colombia. ¿A quién no le sirve la seguridad? ¿A quién no le sirve el emprendimiento? ¿A quién no le sirve la política social sin derroche, sin corrupción, sostenible? ¿A quién no le sirve el Estado pequeño? Este partido tiene hoy 3 precandidatas. Mi candidata es la que gane en este partido, o inicialmente las 2
que vayan hasta febrero. Dependerá de este fin de semana. Sí, pero es que tengo por el otro lado y es la confusión que yo tengo. Abelardo de la Espriella se vende en la política, en el mercadeo electoral, como el más uribista de los candidatos, como el más cercano personalmente a usted. Lo visita él en su casa, usted lo visita en su casa, se toman fotos, hay cercanía geográfica inclusive. Yo quiero saber si todo esto apunta a que al final el candidato del Centro Democrático será Abelardo de la Espriella. Doctor Néstor, nosotros creemos en los procesos democráticos, por eso este proceso que escogerá la candidata del partido, por eso nuestra apertura a una consulta muy grande. El doctor Abelardo de la Espriella, sí, amigo, en algunos casos me ha defendido, aprecio mucho su familia. Él vino a la política. A mí me sorprendió la candidatura presidencial. Cuando nos comentó, sugirió un aval del partido, le dijimos lo mismo que le dije al doctor Juan Carlos Pinzón, a otros, a nuestra compañera Nancy Patricia. Digo, este proceso lo cerró el partido en diciembre del año pasado. No podemos forzar a abrirlo. Además, se está muriendo Miguel Uribe, es un irrespeto. Entonces él decidió irse por firmas. Al doctor Pinzón le pregunté, porque también es amigo, viene a mi casa. A mi casa vienen muchos y me reúno en varias partes con otros. Yo me he reunido y me ha dado tanto gusto con el doctor Galán, con Vicky, aquí recibo al doctor Pinzón. He hablado varias veces con Ingrid. Ella sabe que yo la aprecio. Algún día me apreciará, de pronto ya me aprecia. A rato la oigo por el teléfono y le digo a Lina, yo creo que ya Ingrid me aprecia. Entonces yo hablo con muchas personas y lo hago respetuosamente, sinceramente, hombre, con todos los defectos míos. Y yo creo que en mi vida política nadie ha engañado, doctor Néstor y muy respetado equipo de Blue. Entonces, eso es lo que pasa con muchos candidatos. Ahora, el doctor Abelardo ha agitado tesis que son del partido, pero también del doctor Pinzón y también Vicky. Han sido, a mí me da gusto oírles hablar de seguridad, de la necesidad de derrotar el narcotráfico. A mí me da gusto oírles hablar de que hay que bajar impuestos, dar condiciones de estabilidad, reducir el Estado. A mí me da mucho, por ejemplo, en uno de esos foros que nosotros promovemos los domingos, donde hemos escuchado a tantos, al doctor Abelardo, a Vicky, el doctor Fajardo no estuvo, pero mandó delegados y allí hablaron. Me ha dado tanto gusto, por ejemplo, oír hablar de seguridad al doctor Juan Manuel Galán. He conversado con él y lo he hecho con aprecio, con respeto. Con el doctor Mauricio Cárdenas nos reunimos. Él sabe que yo tengo unas observaciones. Y le dije, hombre, seguramente yo también he cometido errores. Aquí para poder buscar futuro, quienes hemos participado, no obstante que usted es mucho más joven que yo soy un viejo, usted es un joven, doctor Mauricio, también tenemos que mirar dónde nos hemos equivocado y sinceramente decírselo al país y buscar corregir. Yo le digo al partido, lo que hayamos hecho bien hay que mantenerlo y mejorarlo. Donde yo me haya equivocado, ahí lo digo en singular, hay que mirar cómo se corrige, reconocerlo. Lo nuevo hay que incorporarlo con acierto. Los mismos principios, pero unas nuevas realidades. Okay. Una situación con inteligencia artificial y con tantos temas que no existían en 2002. Señor expresidente, salidos del tema de la mecánica electoral de lo que viene en adelante para el 2026, quisiera preguntarle de cómo está terminando el 2025. El presidente Petro tiene la teoría de que usted y el uribismo y la extrema derecha están envenenando al presidente Trump de los Estados Unidos contra el presidente Petro. Y lo mencionan a mañana, tarde y noche, que usted está detrás y que las mafias colombianas y la extrema derecha son los consejeros de Trump y de Marco Rubio. Quiero preguntarle respetuosamente, presidente Uribe, Entonces me voy a referir a... ¿Usted está detrás de lo que hace Trump contra el presidente Petro de Colombia? Usted tiene ahí dos temas, eso y el señalamiento que nos hace
de extrema, el presidente Petro. Primero, lo que yo he dicho de este gobierno lo he dicho de frente. Algunos dicen que Uribe ha sido polarizante, porque ustedes saben que, y eso me lo critican muchas personas, digo lo que pienso. O sea que todo lo que yo he dicho lo he dicho aquí en Colombia sobre la familia del presidente Petro, también afectada por decisiones de Estados Unidos. Tengo que decir lo siguiente: hay una norma en mi familia, propuesta por mi señora hace muchos años, que es respetar las familias de los rivales políticos. Aquí no ha habido de mi parte una sola mención a la familia del presidente Petro. Eso que nos dicen que extrema derecha, yo le pregunto hoy a los amigos, a todos los oyentes de Blue, un país que hoy está con 1.815 toneladas de coca que van al mercado después de restarle decomisos a la producción. En el 2010 eran 150. En el 2010 120 secuestros cuando veníamos de casi 3.000. Hoy pasamos de 500 en este año. En el 2010 10 masacres cuando veníamos de 102, este año más de 75. Pedir que haya seguridad es extrema derecha. Recuperarle a este país inversión es extrema derecha. Eliminar el derroche, que es otra expresión de corrupción, es extrema derecha. Yo creo que son temas de sensatez democrática. Pero no me contestó si usted habla con Marco Rubio, si usted está detrás de alguna decisión de Estados Unidos contra el presidente Petro. Yo no hago ese tipo de propuestas. Yo lo que cuento es la inconformidad nuestra con la situación de Colombia, temas como el que le acabo de decir. Ahora, por ejemplo, ayer el presidente Petro dice que lo que está haciendo el presidente Trump es un irrespeto a Colombia. Y yo hacía esta comparación, doctor Néstor. Maduro y Chávez primero protegen delincuentes colombianos, que son enemigos de nuestra democracia y que además han anunciado y lo van a imponer a sangre y fuego que votarán por Cepeda. Cepeda ha declarado amigo de Maduro. Ahora Cepeda trata de congraciarse con el sector privado. Por favor, ¿le van a creer eso? Cuando ha sido un confeso castrista. A mí me gustaba más el Cepeda declarado que el Cepeda que ahora quiere ponerse en una franja de sospechoso. Entonces yo pregunto, cuando nosotros enfrentamos esto de Maduro, o el gobierno nuestro enfrentaba a Chávez por esa protección del narcoterrorismo, era un irrespeto al pueblo venezolano, ¿no? ¿Qué pensará el presidente Trump? Hombre, ¿cómo es que el gobierno de Colombia ha tenido todas estas alianzas con estos bandidos? Mandan tanta coca al mercado internacional, 1.815 toneladas después de decomiso fueron el año pasado al mercado. Afectan no solo a las familias colombianas, la juventud colombiana, sino también la juventud de Estados Unidos. Apoyan a Maduro, que le da refugio a Hamas, a Hezbollah, a los grupos narcoterroristas de Colombia. ¿Qué dirá Trump? Esa es una amenaza. Entonces, por eso lo que hemos dicho, una amenaza a los Estados Unidos. Por eso lo que hemos dicho nosotros es que todo lo que ha hecho el gobierno Petro le hace un gran daño a Colombia y también provoca la reacción de los Estados Unidos. Aquí lo que se necesita es un gobierno que pare este narcotráfico, un gobierno que resuelva, que muestre avances en este tema de inseguridad y de terrorismo. Entonces, aquí hay que considerar también lo del otro. Yo nunca pensé que por enfrentar a Chávez como debimos enfrentarlo, nosotros, o por enfrentar a Correa como debimos enfrentarlo, y hacer ese operativo contra Raúl Reyes, invasor del pueblo ecuatoriano, nunca pensé que estábamos irrespetando al pueblo venezolano o al pueblo ecuatoriano. Entonces, cuando sacamos a ese bandido de Granda, de Venezuela, que lo tenía ya protegido Chávez, un actor terrorista, protegido como político, era un irrespeto al pueblo de Venezuela. No, era una defensa
de los derechos democráticos de los colombianos. Lo mismo con Ecuador. Yo visité Ecuador en diciembre, después de muchos años de no ir, y les dije, mire, yo siempre pido perdón por ese bombazo. No era contra el gran pueblo, contra el hermano y grande pueblo ecuatoriano, era contra un invasor terrorista que desde la selva ecuatoriana controlaba el secuestro de Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos y de muchos colombianos. Así entiendo yo estos temas. Aquí hay unas provocaciones del gobierno de Colombia aliado con el narcoterrorismo, que cualquier gobierno extranjero tiene derecho a decir, no le acepto estas provocaciones. Sí. Presidente, ayer lo noté, o lo notó el país molesto, con la reunión entre el candidato Cepeda y la Cámara de Comercio Colomboamericana. Y usted dice textualmente, Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieren implantar el castrochavismo. ¿Por qué lo tiene molesto esa reunión? Doctor Felipe, hace 4 años un grupo empresarial hizo unas reuniones con el presidente Petro. Yo creo que yo fui prudente frente a eso. ¿Por qué? Dije, bueno, tienen derecho a que haya un debate democrático. Después, cuando ganó el presidente Petro, yo reconocí el triunfo. Siempre con compañías, contándole al país. Por Colombia me reuní 4 veces con él. Temas que el país supo, inútiles. Hace 4 años, cuando hubo esa reunión de ese grupo empresarial con el entonces candidato Petro, el país no había tomado la bebida que ya nos tomamos. Ya sabemos qué es eso. Eso no es democracia, lo que estamos viendo no es democracia. Es un proceso de implantación de un régimen como el de Chávez, Maduro o Castro, que empieza con unas elecciones y que ahora estamos seriamente amenazados. Le voy a decir, yo pregunto a ese grupo empresarial y a ese gremio, ¿qué de demócrata tiene el candidato Cepeda? No hablemos sino de esto. Primero, su manifestación en tantas ocasiones contra la empresa privada, sus votos en el Congreso, su alianza con el terrorismo, pero para no volver a los computadores de Reyes y para no tener que volver a lo que él hizo en favor de la impunidad de Santrich y de este otro, de Márquez, veamos una cosa. Los grupos terroristas de Colombia, esto no es rumor, lo han dicho, votan por Cepeda, el candidato de Petro. Él puede recorrer todo el país con la protección de los grupos terroristas y habla de revolución ética. María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y otros están encerradas. Hacen campaña por fuera excepcionalmente y con mucha dificultad porque mataron a Miguel Uribe y a ellas y a muchos nos tienen seriamente amenazados. Entonces, ¿cuál es la razón para darle legitimidad a un candidato narcoterrorista por parte de la empresa privada, además seriamente amenazada por él, que es un declarado maoísta, estalinista, leninista, por ejemplo, frente al sector agropecuario, que en esos países no dejó sino ruina y hambruna? Estamos a 6 meses de las elecciones presidenciales y Cepeda, Felipe le pregunta por la reunión de ANCHAM, que es el gremio, la Cámara de Comercio Colomboamericana, o sea, el vínculo empresarial entre Colombia y Estados Unidos. Es cierto, se reunieron en el Club El Nogal Cepeda y ANCHAM, que es presidido por una muy importante exministra. ¿No es lógico que los empresarios busquen al candidato que va ganando en las encuestas? Es lógico que los empresarios y los gremios y los grupos sociales por lo menos busquen a los candidatos comprometidos con la democracia. Todas las manifestaciones de Cepeda, el apoyo, lo que ha dicho, que va a radicalizar, a profundizar las reformas de Petro, culminar la destrucción de la salud, culminar el saqueo de los fondos de pensiones, dejar este país sin inversión. Habla de austeridad.
en un gobierno que ha crecido en un 50% el gasto burocrático. Habla de transparencia frente a esta corrupción. Entonces, es lógico. Yo a ningún gremio voy a pedirle que voten por nosotros. Y los gremios tienen derecho, como los sindicatos, como todas las organizaciones, a hablar con todos los candidatos en el contexto, en el escenario de la democracia. Y Cepeda aprovecha la democracia, como la aprovechó Petro, para buscar elegirse. Como lo dijo Castro a Chávez, elígete y después te sostienes como sea. Anuncia que respeta a la empresa privada, después la eliminas. Lo vimos con Chávez. Recuerde, doctor Felipe Zuleta, una entrevista de Chávez, creo que fue a Bailey, 15 días antes de ganar las elecciones, cómo lisonjaba a la empresa privada, cómo decía en Estados Unidos que respetaba la libertad de prensa. Y vean lo que hizo en Venezuela. De candidato era anticastrista, después fue el lacayo castrista. Entonces, aquí nos están aplicando la misma fórmula. Hay que advertirlo a tiempo. Ayer en el discurso que leyó la hija de María Corina Machado dijo: no nos dimos cuenta a tiempo que estaban acabando las instituciones democráticas. Recuerdo el consejo de Chávez, de Castro a Chávez: elígete, habla de equidad, habla contra la corrupción, no ofenda a la empresa privada, en el gobierno la acabas, no permitas que haya elecciones sino cuando las puedas controlar. Ahora vamos a tener elecciones seguramente. Y Petro seguramente las va a permitir porque las quiere controlar a través de los grupos violentos cuyo candidato es Cepeda. Eso es muy grave. Entonces yo no entiendo que la señora es ministra de Santos, que se entiende de pensamiento con Santos, que es la parte santista del petrosantismo, que representa a unas empresas de los Estados Unidos, promueva esta reunión con un destructor de la democracia. Presidente, su problema con el candidato, con el senador Iván Cepeda, ¿es político / ideológico o es personal / judicial? No, doctor Néstor, usted sabe que yo he atendido todo lo judicial. Con todo el respeto por la justicia, me senté en ese proceso meses. El único reclamo que le hice a la señora juez, que la respeté muchísimo antes del proceso, en el proceso, y después de que me condenó, fue por mis hijos. Allí asumí mi defensa material, la defensa técnica, encabezada por los doctores Granados, Lombana y Amaya. También fui el primer testigo, exponiéndome a que otros testigos dijeran: Uribe mintió. Nadie lo pudo decir. El mismo día que la señora juez leyó aparte de la condena, cuando mis abogados, para lo que se llama la apelación técnica, se sometieron al plazo legal, yo le dije: señora juez, yo la hago ya mismo. Yo he enfrentado todo eso y me parece que la sentencia del tribunal aclara. Yo no busqué testigos, Cepeda sí. Yo no engañé a la corte, Cepeda ha engañado a los organismos judiciales. Yo no soborné testigos, Cepeda iba a las cárceles a hacerles ofertas para que me atacaran. El tema viene de hace muchos años. Hombre, es que usted dice que judicial, supera eso. ¿Con cuántas personas no he tenido yo discrepancias? Y hoy tengo acercamientos con ellos. No, aquí hay un problema. Es que Raúl Reyes, en los computadores, que de acuerdo con la Policía Internacional, Interpol de París dijo: esos computadores no fueron alterados. Y ahí dicen, busquen a Iván Cepeda para que nos haga las movilizaciones. Él de joven, su deporte era hacerle movilizaciones a la FARC. Y eso no es invento nuestro, está plenamente probado. La Corte Suprema no dijo que eso era mentira. La Corte Suprema no quiso con esas pruebas, no porque fueran mentiras o las calificara de mentirosas, sino porque no le pareció que el procedimiento que nosotros hicimos era el procedimiento que se debió hacer. Entonces interpreto yo que habría que decirle a Correa: presidente, necesitamos que un juez ecuatoriano haga un allanamiento a este campamento. Imagínense. Entonces aquí, hombre, ¿cómo va a estar yo de acuerdo con lo que ha hecho este gobierno? No más el voto de antes de ayer, con esa reforma tributaria y la mentira
lo que le dicen al país, que era un impuesto para los más ricos del país, los tienen asfixiados. Los tienen asfixiados. Este país hoy está sin inversión extranjera directa. Mire, lo poquito que hay, ¿sabe por qué? Porque vienen unos proyectos de atrás. Entonces, por ejemplo, hay 90 pozos, tienen que explorarlos, asignados anteriormente en el gobierno Duque. Hoy hay 0 pozos asignados por este gobierno. Las empresas concesionarias tienen que traer unos dólares, unos equipos, etcétera. Por eso todavía quedan remanentes de inversión extranjera. Por eso todavía, por obras que no tienen que ver con este gobierno, el metro de Bogotá, Hidroituango, Puerto Antioquia, el túnel que va a Urabá, la doble calzada Pasto-Popayán, eso todavía adquiere equipos y maquinaria. Nada tienen que ver con este gobierno. Hombre, un gobierno que acabó con la vivienda social urbana y ha incumplido todo lo que prometió en la vivienda social rural. Un gobierno que dice, no, autopistas no, esas son las autopistas de los ricos, de los dueños de camionetas 4 puertas, cuando por ahí discurre toda la carga nacional. Pero nada avanzado en el tema de las vías rurales. Hombre, ese odio de Cepeda contra el campo colombiano, su proposición maoísta. Nosotros decimos, somos partidarios de comprar tierra para los campesinos, con proyectos productivos, pero integrados con los empresarios, sin afectar al empresariado del campo, economía fraterna. Petro dijo, Colombia no tiene recargos laborales. Mintió. ¿Qué hizo él? El recargo de los dominicales y festivos lo pasó del 75% Presidente, que existía al 100%. El de las noches que existía desde las 9 lo anticipó a las 7. ¿Qué decimos en el Centro Democrático? Nosotros no nos vamos a oponer a eso. Nosotros queremos una economía que le vaya bien al empresario, al trabajador. Por eso nosotros sacamos la jornada de trabajo. Qué bueno poder decirlo hoy en Blue. Porque en algunas partes me han dicho, Uribe, es que Petro bajó la jornada de trabajo. Mentira, lo hicimos nosotros. Entonces nos han dicho, Uribe, pero ustedes van a llegar a buscar que se quiten los recargos. No, señor. Lo que yo toca, mire, doctor Néstor, ¿usted conoce el barrio de La Floresta, Medellín? sí, señor. Bueno, allá hay una panadería, como muchas en Colombia. Me dijo el señor, vea, yo tengo 14 empleados. Tengo que abrir desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche. Porque aquí llega un trabajador a las 10 de la noche que viene del trabajo, que vive por aquí, y se enoja si yo no tengo abierta la panadería y le doy café con leche bien calientes y al mismo tiempo le doy un pan fresco. Y en la madrugada, antes de irse a coger el metro, hacen lo mismo. Y vas a conservar los 14 empleados. Mío, no puedo. Porque además me pusieron estos impuestos, por ejemplo, a muchos de los alimentos. O va a tener que cerrar unos días. Entonces, la propuesta nuestra, ¿cuál es? No se puede. Todos estos recargos e impuestos. Hay que bajar impuestos. Doctor Néstor, esa es la propuesta nuestra. Presidente. Porque a nosotros nos dirige un principio. Por eso proponemos el Estado pequeño. Es mejor que un empresario invierta un peso para crecer la empresa a que lo paguen impuestos, sobre todo a un Estado derrochón y corrupto. Es mejor pagar un peso en salarios o en recargos a los trabajadores que en impuestos a un Estado, sobre todo cuando es derrochón o cuando es corrupto. Presidente. Hombre, doctor Néstor, Petro, ¿por qué no examinan esto? Ustedes lo han examinado. Ustedes tienen ahí un equipo muy inteligente, la economía colombiana. Aquí hay un engaño. Han quebrado la economía y muestran un crecimiento por el narcotráfico, por las remesas, que son 13.000 millones de dólares, por el café, que nada tiene que ver con Petro, porque este país sigue sembrando palma. Por otra cosita, el precio del oro a mi generación le tocó a $600 la onza Troy, está alrededor de $4.000. A mí me decía una señora de Urabá, Uribe, no nos critiques a Petro, que él es muy bueno. Me dijo, mira el desempleo, y mira, yo cambié nevera, mi vecina cambió el televisor, hay un sobrino mío que compró una moto. Le dije, cuéntame una cosa,
Antonita, cuéntame esto. ¿De dónde esa plata? No digas, pero esto está lleno de narcotráfico. Hombre, por Dios, qué engaño hay, Petro. Mire, doctor Néstor, Petro Oiga, dice presidente, el desempleo en el 8. Pero venga, pero niega la informalidad. Sí. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Tendremos ¿Usted la sabe posibilidad? cuántos colombianos han salido en el gobierno Petro? 3 millones. No han regresado 1.700.000. Mitad población económicamente activa. ¿Qué sería el desempleo? Por Dios, es un engaño. Y nos toca a nosotros decirle al país, cuidado con ese engaño. A la señora Lacutir y a ese grupo empresarial hay que recordarles, cuidado con lo que decía Lenin. Lenin decía, quedémonos tranquilos, que los empresarios nos van a vender el lazo con el cual los vamos a ahorcar. Entonces, esto es lo que quieren ellos de la economía y esto hay que explicárselo al país. Bueno, por eso yo voy a hacer el esfuerzo de explicar esto en toda esquina de Colombia, doctor Néstor. Presidente, le quiero hacer una pregunta final. Tendremos la oportunidad seguramente de hablar a lo largo de esta campaña que está arrancando. Quiero preguntarle porque usted vuelve a ser candidato. Después de todo lo que ha pasado, usted vuelve y está en el lugar 25. ¿Usted se puso en el lugar 25 porque tiene la esperanza de no ser elegido? ¿O usted realmente está considerando volver al Senado de Colombia? Le puedo contar una conversación que tuve con Miguel Uribe Turbay sobre el tema. A ver, señor. Miguel Uribe Turbay me dijo, pocas semanas antes de ese magnicidio, me dijo, hombre, usted volvería al Senado. Le dije, Miguel, hay que ver qué va a pasar en lo judicial conmigo. Me dijo, encabezaría la lista. Le dije, no, Miguel, un compromiso fundamental de mi alma es impulsar nuevos liderazgos. La cerraría. Le dije, eso sí, hoy es un simbolismo que en mi caso, no contribuiría a nada. ¿Qué haría? Mire, hombre, me pondría a empujar en un lugar de riesgo. Porque también hay que aplicar lo de Churchill. Hay que arriesgar para ayudar a la democracia. Me pondría a empujar jóvenes. Me iría de 30, le pongamos 25, doctor Miguel. De ahí salió esa idea, esa conversación. Okay. Después se la conté al director del partido y él siempre se zafó y lo contó muy prematuramente. Y lo puso, sí, en ese momento era 20. Usted se bajó 5 puestos porque dijo de pronto llegamos al 20. No, yo no sé, yo creo, siempre se habló del 25, de pronto, si él dijo eso se equivocó, doctor Néstor, pero ahí estoy, con un grupo de senadores muy bueno, 9 mujeres, por ejemplo, la señora joven, esposa de un gran dirigente nuestro de Boyacá, dirigió con fundamentos bien importantes la huelga contra Petro en Boyacá por el maltrato de Petro a todos esos pequeños mineros de Boyacá. Y así sucesivamente. Vamos a ver si el partido hace una reunión para presentar las 9 mujeres que están en los primeros 25 puestos. Hombre, usted sabe, una de las personas que más sabe de derecho tributario en Colombia es la doctora Carolina Restrepo Cañavera. Ahí está. Vamos a tener que hacer la tarea de presentarle bien al país en un buen espacio esas 9 mujeres. Yo había y una candidata al Congreso del Pacto Histórico que acabó con la salud y salió a hablar a defender la reforma tributaria con Andrés Forero. ¡Qué lujo es Andrés Forero! ¡Oh, qué bueno tener a nuestro compañero de tantos años, Rafael Nieto, que por fin acepta entrar al Senado! O esos jóvenes como Hernán Cadavid, en fin. Quisiera hablar de los 24, de los 30, omitiendo a Álvaro Uribe. Ya estás en campaña. Evidentemente. Permanente. Hombre, yo soy de la campaña diaria, por fuera. Con esto déjenme terminar. Era muy difícil para mí ir a los foros del partido, porque yo atendía la audiencia judicial todo el día. Entonces había un foro en Neiva. Yo me iba el jueves en el último avión a Neiva. Y en el hotel me conectaba en la audiencia todo el día. Y a las 6 de la tarde subían. Ya está la audiencia, el foro del viernes por la noche. Y a la carrera, cuando la señora juez terminaba, corría yo para participar y participaba el sábado. Así lo hicimos en muchas partes. O sea,
todo el entusiasmo, campaña permanente en todas las esquinas de Colombia, pedagogía en favor de la democracia. Muy agradecido con Blue. Señor expresidente Álvaro Uribe, gracias a usted, muy amable, volveremos a hablar. Feliz día. Muchas gracias. Desde Río Negro es el expresidente Álvaro Uribe, 8 de la mañana, 9 minutos.